La mayoría de personas no entienden el poder de la iniquidad en sus vidas. Consideran inclusive que el pecado o iniquidad es lo mismo. Pero la clara diferencia es que el pecado, por ejemplo, significa perder la meta, perder la marca, perder el punto donde estoy dirigiendo mi vida. Entonces, cuando nosotros pecamos, la conciencia se condena, puede haber un arrepentimiento, pero también, como dice Isaías 53:5, que Mashiach fue traspasado por nuestras transgresiones, Él fue golpeado, molido por nuestras iniquidades. Entonces estamos viendo que aquí menciona las cosas. Mediante la transgresión, que en hebreo tiene el término de pecado, y obviamente todo lo que es transgresión o todo lo que es pecado es ir en contra de la Torá, de violar mandamientos. Pero también habla de nuestras iniquidades. Y dice que Él fue, pongan atención, traspasado por la transgresión, por el pecado, y golpeado y molido por nuestras iniquidades. Aquí el término iniquidad usa una palabra llamada abón, que se define como perversidad, como depravación, como pecado, como mal, como maldad, y se describe también como un crimen o una acción que es depravada, castigada por los jueces y por la espada. Esto lo dice el diccionario hebreo caldeo de Gesenio. La culpa está ligada a la maldad, que es la iniquidad. Y como en la culpa de los padres, así como menciona en la Escritura algunas ocasiones, o también la culpa de mi pecado, a veces se describe como la pena del pecado o sufrir el castigo por el pecado. Entonces, como podemos ver, es muy diferente perder la marca, que es pecar, a tener una iniquidad. La palabra abón se usa por primera vez en Bereshit, en Génesis capítulo 4, versos del 10 al 15. Y voy a leer esta versión, que es la Biblia amplificada, que dice: Y Yahweh dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, y ahora estás maldito por causa de la tierra, la cual ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano, derramada de tu mano. Cuando cultives la tierra ya no te dará su fuerza. Serás un fugitivo y un vagabundo en la tierra, en perpetuo destierro, degradado. Entonces Caín dijo a Yahweh: mi castigo, y aquí usa la palabra abón para castigo en hebreo, mi castigo, mi abón, es más de lo que yo puedo soportar. He aquí que hoy me has expulsado de la faz de la tierra, y de tu rostro estaré escondido, y seré un fugitivo, un vagabundo y un errante sobre la tierra, y el que me encuentre me matará. Y Yahweh le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Hay 3 puntos importantes en esta escritura. En primer lugar, Caín nunca buscó el perdón de Yahweh por profanar la tierra con sangre inocente de su hermano Abel. De hecho, él no solamente derrama la sangre, sino que él se traga la sangre de su hermano. Él la ingiere. Y Yahweh libera la segunda maldición sobre la tierra porque Caín profana la tierra con esta sangre. Entonces hay una doble maldición contra la fecundidad de los campos sobre Caín, convirtiéndolo también en un vagabundo de la tierra. Y luego hay una multiplicación de 7 veces de castigo o maldición sobre cualquiera que llegue a asesinar a Caín. Cuando nosotros examinamos el linaje, la descendencia de Caín, vamos a notar muchas cosas importantes. Primero, que es una simiente maldita, pero también llegaremos a notar la gloria de Lamec más adelante. En Génesis 4, 22 al 24, Lamec dice a sus mujeres, Ada y Sila: oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, porque he matado a un hombre por herirme y a un joven por haberme pegado. Si Caín es vengado 7 veces,
verdaderamente Lamec será vengado 77 veces. El castigo por asesinar a Lamec, en este caso, se describe como una venganza o maldición de 77 veces. Y así como abunda el pecado, la maldición abunda en la tierra. Y el asesinato, por ejemplo, es algo frecuente y se ha convertido en un patrón inicuo en la línea sanguínea que viene desde Caín. Y cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay Teshuvá, no puede haber perdón de pecados. Y por eso llegamos al punto de los días de Noaj, donde dice que la tierra estaba llena de violencia. Bueno, quiero hacer notar que dentro de el Midrash de la tradición hebrea comenta como que el asesino de Lamec fue el asesino de Lamec más bien asesina a Caín. Y él lo asesina y por eso hace esa declaración. Pero sin embargo también vemos que a partir de ahí empiezan a ocurrir muchos eventos y llegamos hasta el contexto de la vida de Noaj, donde está toda esta tierra llena en un caos de violencia, de muertes. Y en Proverbios 26:2 la escritura nos dice: como el gorrión en su hogar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. El problema es que la iniquidad en tu línea de sangre le ha dado a la maldición argumentos para traer destrucción a tu vida. Y un buen ejemplo de cómo se tiene que romper la maldición se describe en la historia de Elisha en 2 de Reyes 2:19-21, donde dice de la siguiente manera: y los hombres de la ciudad le pidieron a Elisha que sanara las aguas malas y las tierras infructuosas. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él, y así dijo: así dice Yahweh, he purificado estas aguas, y de allí no saldrá más muerte ni infructuosidad. Para entender la maldición de la muerte, y especialmente contra los jóvenes que estaban en Jericó, debes mirar, por ejemplo, lo que dice Yehoshua capítulo 6, verso 26, donde menciona: entonces Yehoshua les hizo un juramento en aquel tiempo, diciendo: maldito sea delante de Yahweh el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Esta maldición se cumple en Primera de Reyes 16:34, donde dice: en sus días Hiel de Betel construyó Jericó. Él puso el fundamento a costa de la vida de Abirán su primogénito, y puso las puertas a costa de su hijo menor Segub, según la palabra de Yahweh, la cual él había dicho por medio de Yehoshua, hijo de Nun. Es interesante porque 600 años después, el pueblo de Jericó seguía luchando contra la muerte y contra la esterilidad. Una maldición continúa hasta que alguien se arrepiente de la iniquidad, que ha dado a la maldición argumentos para traer destrucción. Y esto puede ser en una familia, una ciudad, una congregación o una nación. Por eso, como hijos de Elohim, nosotros podemos ir al tribunal celestial y empezar a cambiar estas cosas, cambiar el futuro de la familia, transformando las maldiciones en bendiciones, que es lo que el Eterno desea para nosotros. Los patrones de iniquidad familiares son actitudes hacia pecados graves que se consideran como normales, o incluso son aplaudidos por aquellos que participan en estos actos. En una generación la persona experimenta lo que se llama la convicción de pecado y tiene que hacer teshuvá, porque sin arrepentimiento y sin hacer teshuvá, sin apartarse de este pecado, la persona desarrolla una conciencia insensible y normaliza el pecado que conduce a la iniquidad. Y claramente nos dice Isaías que Mashiach fue traspasado por nuestra transgresión e herido por nuestras iniquidades. Una iniquidad cambia
el ADN de la familia. Y en las siguientes generaciones esta conducta perversa se convierte en algo normal, en un acto común, familiar, sin ningún sentido o culpa de maldad. Por ejemplo, si para ti es normal que tus hijos se tienen que casar con cualquier persona, cualquier pagano, cualquier impío, o tienen que andar teniendo relaciones con personas que no son del Eterno, entonces tú estás normalizando todo el pecado en tu vida y en tus generaciones. Porque tú no has traído, como una persona que tiene un alma que le pertenece al Eterno, hijos a esta tierra para que sean parte de la contaminación de su simiente. Y no podemos normalizar estas cosas, ni podemos creer que como a todo mundo le pasa, a nosotros nos va a pasar también. Nosotros hemos sido llamados a levantar una simiente santa. Hemos sido llamados a cuidar de esta simiente que el Eterno nos ha dado. Entonces, estos patrones de pecados, de iniquidades, de traumas que afligen a cada generación, tienen que ser detenidos. Porque estas son como un espiral cancerígeno, dando lugar a una prisión que se vuelve cada vez más profunda, de destrucción, que no deja a nadie indemne, salvo. Por eso las familias sufren divorcios que se han vuelto generalizados, relevando que un pacto importante se ha roto. Y como resultado de cada generación se sufre traición. La traición trae más hematomas al corazón de la familia. Y la familia es incapaz de mantener un pacto con Elohim o con las demás personas, como en el caso del matrimonio. Porque el corazón está tan molido que tiene dificultad para recibir y para dar amor. Y esto afecta realmente su capacidad de recibir el amor del Padre. Hay familias que tienen la iniquidad, por ejemplo, del incesto, que es el robo generacional de la inocencia a través del abuso sexual por familiares y amigos. Y los hijos de esta familia se marcan por generaciones, sufriendo la misma circunstancia, la identidad y la confianza. En el Salmo 90, verso 8, dice: nuestras iniquidades, nuestro corazón secreto y sus pecados, que tanto nos gustaría ocultar aún de nosotros mismos, los pusiste a la luz reveladora de tu rostro. Debes tener en cuenta de que la iniquidad nos ciega y necesitamos de verdad del Ruach para que nos ilumine esta oscuridad. La iniquidad significa que tú mismo cometes el pecado o sufres de las consecuencias del pecado. Y por ejemplo, o serás el ladrón o serás robado por otros. Estas situaciones se vuelven repetitivas y después de batallar con ellas, a través de una verdadera teshuá, de un verdadero arrepentimiento, podemos entender que estas cosas no pueden seguir siendo parte de nuestra vida. Tenemos que tener el coraje, tenemos que tener el temor del Eterno para no permitir que esto que nos quiere intimidar nos siga robando las bendiciones que nosotros tenemos, destinadas por el Padre para nuestra vida. Hay un modelo bíblico para la libertad de la iniquidad y lo vamos a leer a partir de Levíticos, Vaikra, capítulo 26, verso del 40 al 42, que nos dice: pero si confiesan su iniquidad y la de sus padres en la traición que cometieron contra mí, y también porque anduvieron con hostilidad contra de mí, yo también procedería con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. Si entonces sus corazones incircuncisos se humillan y luego aceptan el castigo por su iniquidad, entonces recordaré fervientemente mi pacto con Jacob, mi pacto con Yitzhak, mi pacto con Abraham, fervientemente, y me recordaré de la tierra. Este patrón de reconocimiento
tiene varios puntos importantes. Número 1, el confesar tu iniquidad y la iniquidad de tus padres. Los que vienen del sistema religioso evangélico tienen un problema con este tema porque creen que el confesar un pecado tiene que ver con los católicos. Realmente el confesar es lo que trae libertad, y para eso tenemos que nosotros ser claros y hablar las cosas delante del Eterno o de una autoridad espiritual que nos va a ayudar a gestionar que estas cosas se resuelvan en nuestra vida. Lo segundo es que tenemos que reconocer que nos alejamos del Eterno y terminamos en un territorio del enemigo. Lo tercero es que hay que humillar realmente nuestra vida, hay que humillar el corazón, porque la altivez, el orgullo, la vanidad no te va a llevar a ningún lado. Y número 4, tienes que aceptar el castigo o las consecuencias de tu iniquidad. Tú no puedes justificar tu iniquidad ni culpar a nadie por el castigo que ha sufrido tu familia. Esto va a requerir de una gracia para ver que tu familia es responsable de las dificultades que han estado sucediendo. Y todo esto conlleva que nosotros podamos ser responsables, asumir responsabilidad. Y yo quiero dar esta declaración que para mí es una premisa que he enseñado mucho tiempo. El reino de Elohim es un tema de responsabilidad. El reino de Elohim es un tema de responsabilidad. Tú no puedes asumir tu posición dentro del reino. Tú no puedes asumir el lugar de autoridad que debes de tener dentro del reino si no asumes tu responsabilidad. Y quiero hacer énfasis en esto porque todo este tema que estamos desarrollando es para que entremos en la conciencia de lo que tenemos que resolver, para que el Eterno empiece a usarnos ahora sí. Recuerden la historia del Cohen Gadol Yehoshua, que se le dijo: si guardas mis mandamientos y andas en mis caminos, guardarás mi casa, guardarás mis atrios, y dentro de estos que están aquí yo daré tu lugar. Nosotros tenemos un lugar delante del reino. No solamente somos personas que estamos ahí para ser espectadores del reino, no. Tenemos un protagonismo y tenemos un monte que tenemos que conquistar. Y encima de ese monte tenemos un trono que nos ha sido asignado para nosotros gobernar. Por eso Pablo dice claramente: nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Mashiach. Y eso es algo muy poderoso. Pero ¿por qué la gente no lo entiende o no lo asume o lo ve como algo simplemente poético? No lo ve como una realidad. Porque la iniquidad lo ciega. Y el enemigo se ha encargado que la iniquidad no te deje ver la realidad espiritual de lo que él potencialmente tiene para ti. Por eso es importante, y este es el quinto punto dentro de lo que acabamos de leer de Vaikra, que nosotros pongamos a Yahweh en memoria del pacto que él hizo a través de su cuerpo abatido y su sangre derramada por nosotros. El enemigo conoce todas las iniquidades que han estado reteniendo tu destino. Él tiene una memoria clara de esto. Y por eso él se ha aprovechado de nuestras familias. Y este proceso de liberación debe comenzar cuando te dispongas a ir más alto para recibir la perspectiva del cielo y más profundo para conocer los patrones generacionales de iniquidad. Tu arrepentimiento identificativo por estas transgresiones y estas iniquidades va a poner en movimiento la liberación de aquellas personas relacionadas a ti y conectadas contigo genéticamente. Tu ADN se va a liberar. Tú puedes librarte a ti mismo y puedes clamar por la liberación de tus generaciones en tu línea sanguínea que aún permanecen en cautividad. Bien es claro que cada uno va a tener que también tomar responsabilidad de su pecado y su transgresión delante del Eterno. Pero nosotros, haciendo este trabajo, allanamos el camino. Por eso una de las cosas que maldijo la tierra después del pecado con la serpiente, el pecado original, como se le llama, es que la tierra produciría espinos y cardos.
Y los espinos y cardos tienen que ver con las cosas que han contaminado la línea sanguínea, la línea genética. Por eso Mashiach nos dice en la parábola del sembrador que por eso la semilla del reino no puede dar fruto, porque la tierra tiene espinas, la tierra tiene cardos, la tierra tiene piedras de tropiezo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como buenos labradores del Eterno? Porque el diseño original del hombre es que fuéramos labradores, que cuidásemos el jardín. Es que vamos a trabajar en la tierra, el jardín de nuestra simiente, para que podamos dar oportunidad a que la semilla del reino dé fruto, para aquellos que realmente tienen el llamado y entienden que deben de hacerlo. Esto es importantísimo, amados, porque a medida que nosotros podamos comprender que somos árboles de justicia, plantío de Yahweh, como dice Isaías, entonces tenemos la oportunidad de nosotros con nuestras raíces profundizar en cada aspecto de nuestra vida y tener esa vinculación con el ADN que ha sido infectado y que nosotros a través de las oraciones podemos traer cambios significativos y a través de nuestra presentación de caso delante de las cortes del cielo. Entonces es importante que para que todo eso se vuelva una realidad, le cerremos la boca al acusador. Y no lo vamos a hacer simplemente declarándolo. Lo vamos a hacer haciendo el protocolo correcto delante de las cortes celestiales. Así que nosotros realmente estamos ante una grandísima oportunidad. Y yo te animo a pasar por las habitaciones de tu casa y que descubras también, que tengas conciencia qué es lo que hay ahí metido en tu casa, que está obstaculizando la relación de tu derecho de nacimiento como un hijo de Elohim, o para tus hijos, que tienes escondido en el sótano, en el ático, en ese lugar oscuro de tu familia, donde se guardan tantas cosas. Solamente sacando las situaciones a la luz, podemos llevar este proceso de libertad verdaderamente. Entonces hoy estamos siendo honrados de tener una grandísima oportunidad de cambiar no solamente nuestra vida, sino también cambiar el destino de naciones y territorios. Porque si tú mira esto, si tú te vuelves responsable de tu propia vida y la vida de tu familia, vas a ir a otro nivel de responsabilidad. Y es poder tomar responsabilidad por lugares, territorios, pueblos, naciones. Y eso es lo que el Padre ha estado deseando que nosotros hagamos desde hace mucho tiempo. Porque ya el reino está dentro de nosotros. El reino está dentro de nosotros. Y Él lo dijo muy claramente. Pero esto no se vuelve una realidad porque ni siquiera somos responsables con ese pequeño territorio llamado mi familia. Entonces tú puedes descubrir la iniquidad de una nación examinando las debilidades comunes de carácter en la gente. ¿Por qué el soborno? ¿Por qué la corrupción? ¿Por qué los pecados de impureza sexual? ¿Por qué la mentira es común en este territorio? ¿Por qué hay países que hoy están sumidos en la miseria y la pobreza? ¿Cuál es el principado que está parado en ese territorio? ¿Tú quieres que el Eterno te muestre eso y lo puedas desmantelar? Definitivamente Él nos puede dar la autoridad para ello. Pero para que esto ocurra, primero tenemos que ser responsables con nuestra propia vida. Pero si en temas tan básicos como cuidar tu manera de ser, tu manera de pensar, tu boca, tu lengua, tus malas actitudes, tus desenfrenos emocionales, no eres responsable, ¿cómo Él te va a confiar las cosas de su reino? Es importante que nosotros entendamos que somos llamados a cosas más allá de lo que nosotros imaginamos hoy en día. Así que busquemos realmente entender que aún en la iniquidad de las naciones Él nos va a llevar a trabajar. La Teilá, el Salmo 26, del 9 al 10 dice: no juntes mi vida con los pecadores, ni mi vida con hombres sanguinarios,
en cuyas manos hay esquemas perversos y cuya mano derecha está llena de sobornos. Observemos que el derramamiento de sangre, los esquemas perversos y los sobornos están relacionados. Y necesitamos entender que tratar con estas estructuras inicuas de una nación es una parte importante de lo que Mashiach nos comisionó como su pueblo. Cuando dice la palabra que tenemos que ser discípulos de las naciones, no está hablando que tenemos que ir a hablarle a todas las personas de una nación, pero que hay naciones que tienen que ser discipuladas con los principios del reino. Y ese es un desafío y un trabajo que vamos a aprender a hacer, porque tenemos que lograr conquistar los montes de autoridad de una nación. Y eso solamente lo podemos lograr si hoy somos responsables en nuestras vidas personales. Si hoy somos responsables en lo que nos corresponde a cada uno. Estamos en una época donde se han abierto portales espirituales, se están abriendo dimensiones espirituales para las tinieblas. Precisamente en esta semana vi varias noticias de cómo han habido grandes descubrimientos de cuerpos de Nefilín sobre toda la tierra. Inclusive encontraron el sarcófago de Gilgamesh, uno de los gigantes de Babilonia, que tenía, él hizo una inscripción y se conoce como la tablilla de Gilgamesh, y se encontró esta semana precisamente el sarcófago de Gilgamesh, sarcófago de un gigante. Y estas cosas que se están abriendo, porque se están volviendo una realidad, es por causa de que se han abierto portales espirituales por práctica de las tinieblas. Hemos visto los rituales en nuestra cara, como la inauguración de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, como la inauguración del Super Bowl en los Estados Unidos, por ejemplo. Un montón de conciertos que se han estado dando durante los últimos años, donde los luciferianos, los Illuminati, los masones han estado coordinándose estratégicamente para abrir portales, para dar paso a demonios sobre esta tierra, a principados y potestades que se quieren cernir sobre las naciones. Han estado haciendo rituales para entregarles poder, sangre inocente. Y nosotros como pueblo todavía no podemos resolver la Lashon Hara. Todavía como pueblo no podemos resolver nuestra propia inclinación maligna. Entonces, ¿de quién se va a valer el Rey de Gloria? ¿Quién podrá levantarse en su monte santo para desde un lugar de autoridad hacer que estas cosas se desmantelen? Mis amados, no estamos jugando a ser una congregación. No estamos jugando a vivir de Torah. El destino de las naciones es nuestra responsabilidad. Y que nosotros podamos funcionar para que el Eterno se glorifique y sobre las naciones se manifieste su luz, es el trabajo que tenemos que hacer. No nos ha llamado Él en este tiempo para escondernos. Él nos ha llamado en este tiempo para manifestar su gloria y demostrar que nosotros tenemos el carácter espiritual para estar sobre aquellos que están adorando a los ídolos y los demonios, para destruir esta tierra. Por eso claramente la palabra nos dice que la creación entera está anhelando, gimiendo, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Elohim. Así que, mis amados, tomemos nuestro lugar de autoridad en el Eterno y realmente funcionemos como debe de ser para la honra y la gloria de su nombre. Yo los invito para que se preparen y entremos ahora sí a resolver estos casos en las cortes celestiales.